Vamos a hacer una presentación pertinente y muy breve. Ya todos conocen a Alan Paus, pero bueno, es escritor, ensayista, como docente enseñó teoría literaria en la UNA, profesor visitante en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Princeton, reconocido como uno de los escritores argentinos más importantes de la actualidad. Mi parte va a ser la de fallar otra vez. El libro arranca con una escena clásica para todos los que escribimos, incluso que no hacemos ficción, que es el terror que sobreviene cuando ya hemos puesto el punto final a un texto y tenemos que releerlo. Me gustaría que me hables un poco de ese terror y por ahí de otros terrores que, vinculados a la escritura que padezcas o que detestes, pero bueno, sobre todo ese terror. Sí, creo que más que un terror es una especie de fastidio insoportable, como si el fastidio que aparece cuando uno, después de haber hecho una tarea más o menos titánica, como siempre es escribir un par de páginas más o menos decentes, además hay que corregirlas. O sea, para mí ese momento es un momento siempre un poco traumático, porque uno se da vuelta y mira todo lo que tiene que volver a hacer, todo lo que tiene que volver a leer. Imagina la cantidad de problemas que debe haber allá adentro, la cantidad de problemas que uno sabía que había y se hacía el boludo y decía, no, esto lo voy a corregir después. Y en ese momento esa faena parece como algo imposible. Yo creo que el trauma de enfrentar el momento de corregir tiene que ver con que parece imposible. Sobre todo creo porque uno piensa que si corrige una cosa, fatalmente va a tener que corregir muchas otras que están encadenadas con esa. Porque si lo que uno escribió más o menos está bien, necesariamente los elementos, las piezas de la máquina tienen que estar en algún tipo de relación unas con otras. De modo que si tocas una o tocas una relación, ese toque, por más justo y certero que sea, va a alterar un poco el equilibrio y entonces uno piensa, bueno, pero ¿qué pasa si corrigiendo esto arruino esto? Y ahí yo creo que los fantasmas, digamos, se empiezan a multiplicar, pero creo que como el secreto de ese trauma es más bien como la idea de una especie de tarea como de sisífica, ¿no? Como de vas a volver sobre algo y después vas a tener que volver otra vez y después vas a tener que volver otra vez. Entonces, simplemente yo me empecé a preguntar, bueno, ¿por qué pasa eso? ¿No? Que ya no es un problema de cómo escribir, sino qué hacer una vez que uno escribió con lo que escribió. Todas estas preguntas son preguntas que yo me empecé a hacer a partir de que en Berlín, por primera vez en mi vida, empecé a coordinar talleres de escritura, que es algo que nunca había hecho en mi vida, y más bien al revés, había militado contra, ¿no? O sea, por ejemplo, talleres literarios es una expresión que odio, la odio. Yo digo clínicas de escritura, o sea, encuentro como unos eufemismos que me parecen un poco más dignos, y sobre todo porque, digamos, la expresión taller de escritura siempre me da o sea, obviamente la analogía es con el taller mecánico, quiero creer, ¿no? Entonces, cuando uno lleva el auto al taller mecánico, uno no quiere ponerse a charlar infinitamente con el mecánico sobre carburadores, correas de transmisión, bombas de agua. Uno quiere soluciones, ¿no? Y para mí, digamos, o sea, el coordinar un taller de escritura o una clínica de escritura es como más bien al revés, ¿no? O por lo menos así lo planteo yo, que es la única manera en que me doy cuenta que podría hacerlo, ¿no? Que es no dar soluciones, sino más bien pensar el problema, ¿no? Como si te juntaras con el mecánico en esa especie de escena tan masculina, ¿no? De brazos en jarras, el capó abierto, mirando algo que no entendés para nada, de lo que no sabés absolutamente nada. Más bien eso, esa situación,
O sea, alguien viene con un texto y dice, escribí esto, creo que tiene este problema, tiene este otro problema. Bueno, a ver, asomémonos al asunto y tratemos de profundizar eso que vos encontrás como un problema, ¿no? Entonces, un poco la corrección, la instancia de la corrección, que aparece así como algo fatídico, que es algo que además pasa mucho en los talleres, o sea, puede no haber ningún problema al escribir, pero una vez que se discute el texto, una vez que se piensa un poco dónde funciona menos, dónde la persona que lo escribió no entiende lo que está haciendo, ¿no? Me parece que ese momento es el momento en que se empieza a trabajar realmente. Y mi idea era también pensar la corrección, no como el momento en el que el texto tiene que ser higienizado, emprolijado, adecentado, sino más bien pensar la instancia de corrección como una instancia de escritura más. Y por eso citaba en la charla esta, como los casos de estos correctores geniales, Sí. demenciales, que eran Proust y Joyce, ¿no? De hecho, decir que para Joyce era sublime la corrección. Me gustaría que cuentes un chiquitín sobre eso, porque también todo el relato, bueno, no vale la pena contar todo el libro, pero si te podés detener un chiquitín en la relación que tenían tanto Proust como Joyce con la corrección, y contarles un poquitín. Bueno, tenían una relación de exceso. O sea, justamente uno imagina que la instancia corrección es la instancia en la que se recortan los excesos, ¿no? Se suprime lo que está de más, hay como un dogma, digamos, de la corrección literaria que piensa la corrección exactamente como eso, ¿no? El momento en el que les sacás de encima al texto aquello que le sobra, que está de más, las digresiones, los momentos en los que te vas por las ramas. Y Proust y Joyce pensaban la corrección exactamente al revés, más bien como el momento en el que todos los problemas que se ponen en juego en los textos pueden empezar realmente como a potenciarse, ¿no? Es un momento de potenciación la corrección, no de rebaja, reducción, disciplinamiento, domesticación, higiene. Proust, bueno, era famoso, ¿no? Si hubiera sido por él, probablemente En busca del tiempo perdido nunca se hubiera casi publicado, porque le devolvían las galeras del texto, y texto proustiano que ya es de por sí, digamos, un texto lleno de correcciones internas en su primera versión, y Proust lo que hacía era, él había inventado este sistema como de proto-post-its que se llaman paperol, que eran como pedazos de papel, de hojas, como de parches, en los que Proust escribía básicamente agregados, ¿no? O sea, era alguien que corregía agregando, no corregía quitando, sustrayendo, eliminando, sino más bien, y tampoco reemplazaba, ¿no? Más bien engrosaba cada vez más el texto, y a esa versión, con las paperol, se las devolvían y él volvía a la carga con nuevas paperols, etcétera, etcétera, etcétera. Y Joyce funcionaba más o menos de un modo parecido, ¿no? Yo cito estos dos ejemplos como dos escritores que me parece que ponen el acento en ese lugar, ¿no? En el punto en el que hay que pensar que corregir es volver a escribir, no retocar, no ajustar, ¿no? Quería cargar un poco contra esa concepción como de la corrección como el momento del embellecimiento, ¿no? Un momento cosmético del texto, sí. Sí, cosmético, higiénico, Higiénico. ¿no? Profiláctico, digamos. De hecho, en algún momento del libro usás directamente que eso tiene además otras resonancias que ya exceden al libro, porque estamos en la era del mecanismo de control y de las operaciones, sobre todo las cosas para depurarlas de todo lo que es feo, ofensivo, etcétera. Y usás directamente la palabra política sanitaria,
Y también haces una relación, decís, bueno, las excusas que nos damos para justificar nuestros vicios, que es algo que iría en contra de esa, natural, que iría en contra de esa política sanitaria, y más adelante planteas algo muy gracioso que es cuando nos aferramos a pequeñas patologías, por ejemplo, una alergia que me define, un tic que no quiero que me abandone, digamos. Bueno, si puedes ir por ahí, ¿no? Sí. Contra el sanitarismo en general. Sí, bueno, es un poco también ir en contra de, claro, en contra de la solución, ¿no? Cuando voy en contra del sanitarismo, de la higiene, de la seguridad, digamos, lo que hago es, me parece, tomar partido por el problema, ¿no? Por eso para mí coordinar un taller de escritura es más bien pactar con personas que vamos a interesarnos en los problemas que plantea escribir, cualesquiera sean, ¿no? Entonces, me parece que la idea para mí es que cuando uno va a un taller de escritura, básicamente lo que lleva al taller de escritura son problemas. O sea, lo primero que uno hace cuando quiere escribir es producir un problema. Por lo tanto, eso que uno produce es exactamente aquello de lo que no hay que deshacerse, ¿no? Entonces yo entiendo, por ahí mal entiendo, pero ese es el tipo de relación que me gusta establecer con las personas con las que trabajo en los talleres. Yo entiendo que si alguien viene con un deseo de escribir, viene con el deseo de meterse en problemas. O sea, nadie que quiere escribir no quiere meterse en problemas. Entonces yo doy por sentado eso, me lo diga o no, digamos, ese es mi momento déspota, y entonces lo que hago es trabajar sobre el problema, pero no en el sentido de, mira, tenés un problemita de punto de vista, léete a Henry James, ¿no? No voy a dar recetas, no voy a dar consejos, no voy a dar soluciones, ¿no? Vos decís que hay que, en el libro, perdón, Pero en un momento decís abrazar la piedra con la que tropezamos todo el tiempo, como de alguna manera persistir en ese error, como el Sí. síntoma literario como el síntoma neurótico. sí, en el mismo sentido que digo, como vos hablabas de los problemitas que uno tiene, alergias, no sé, problemitas de piel, como esos síntomas que uno fabrica a lo largo de la vida y que te acompañan, ¿no? Siempre. Esos síntomas en un punto, por más fastidiosos que sean, por más irritantes que sean, por más insolubles que sean, o justamente porque son insolubles, son como tu estilo, digamos. O sea, hay que pensar que que ese es tu estilo, del mismo modo que tenés un estilo para caminar, un estilo para mirar. Entonces, para mí, digamos, no tiene ningún sentido eliminar eso, querer solucionar eso. Primero porque no lo vas a solucionar y segundo porque si lo solucionaras, o sea, si lo borraras del mapa, estarías borrando como tu manera totalmente singular de apropiarte de algo que por supuesto todavía no dominás, probablemente no domines nunca, en el caso de escribir es la lengua, digamos, el orden literario. Entonces, para mí hay una analogía interesante entre el síntoma, esos síntomas que nos constituyen, me refiero a los síntomas clínicos, digamos, o psicoclínicos, y esos problemas que uno tiene cuando escribe, ¿no? Y en ese sentido, yo decía, bueno, en vez de tratar de limpiar la escritura de los problemas, más bien lo que a mí me interesa es cómo convertir el problema en escritura, ¿no? O sea, el problema no es un obstáculo para escribir, el problema es lo primero que escribiste. O sea, tu problemita con el punto de vista es tu intervención en el campo de la escritura. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿A dónde nos lleva eso? ¿No? Esto es una digresión, pero me dio curiosidad personal. Yo hice 2 talleres, uno con Evi Uhart y otro con Martín Reisman, uno literario y otro de guión, y ambos, a quienes admiro un montón y adoro, tenían un problema para mí, que es que terminabas tratando de escribir a lo Uhart o a la Reisman. ¿A vos no te pasa? ¿Cómo controlas para que no escriban a la Paus?
talleristas. No me pasó por ahora, No por te pasó. suerte, porque es cierto que es un peligro. Es un Sí, sí, peligro sí, muy grande, sí, sí, es medio sí. inevitable. ¿Cómo lo controlás? ¿Lo pensaste? No, no, no. Pero yo creo que algo de esto que digo me parece que funciona un poco como un antídoto contra ese efecto Contra medio ese efecto. mimético. Sí, sí, porque, o sea, por ahí creo que mi método, si hay uno, Sí. puede producir otros peligros, ¿no? Por ejemplo, el ¿Por qué? peligro, bueno, el peligro es que haya como una especie de engolosinamiento con el problema, ¿no? Que es un problemita mío. O sea, como me gustan los problemas, me gusta el problema del problema, por ahí, Un regodeo. claro, sí, promiscuo con la sí, como una cosa un poquito malsana, un poquito viciosa, de revolver la olla del problema, que yo de todos modos creo que siempre es mejor, incluso ese vicio, que el vicio quirúrgico de cortemos, extirpemos el problema, ¿no? Y yo creo que igual, o sea, por supuesto, esto para mí tiene que ver con qué tipo de conversación entablas con personas que forman grupos. Y yo creo que yo no podría entablar ningún tipo de conversación con ninguna persona que viniera a trabajar conmigo la cuestión de escribir si no compartiéramos un cierto interés por qué es lo que hay adentro de un problema. Entonces yo creo que ahí quizás yo hablo de escritura propiamente dicha como después de hablar del problema. Y lo que es interesante para mí, hablando de la conversación que uno establece a partir de ciertas prácticas, es que esa conversación no necesariamente es una conversación sobre literatura. O sea, en los talleres que yo coordino en Berlín, el nivel de exposición personal de las personas es increíble. A mí me da pudor muchas veces. Hay sesiones del taller que yo salgo como ruborizado. No puedo creer lo que las personas cuentan de sí o el modo en que asocian problemas que encuentran al escribir con cosas personales o de sus vidas. Digo, no hay nada en el taller que aliente eso, pero evidentemente hablar del problema es hablar de un nudo, y ese nudo es un nudo que siempre está sobredeterminado, siempre tiene causas diversas. Entonces, ese tipo de conversación es muy, muy atractivo para mí, ¿no? Y por ahí la literatura, no sé, ocupa como son 3 horas de sesión, la última media hora hay como una especie de ultra concentración de conversación literaria. Entonces, hay peligros, por supuesto, como en cualquier relación, digamos, de transferencial, si se quiere, donde alguien ocupa un lugar que solo existe porque otros se lo conceden y alguien hace algo con ese lugar, más o menos Sí. organiza una pequeña ficción de autoridad, etc. Siempre hay peligros, siempre hay, por supuesto, la posibilidad de que no se llegue a nada, ¿no? De que, qué sé yo, alguien que quiere escribir diga, no, este no es mi lugar, o escribir no es lo mío. Pero me parece que hay algo en esa conversación en torno de la cuestión del problema que no puede salir mal. O sea, yo tengo como esa creencia, esa especie de fe. No puede salir mal. Yo creo que, o sea, de algún modo estoy haciendo de una manera un poquito desviada, tortuosa, realizando como una fantasía que yo tenía hace un tiempo, que era como que para mi tercera edad yo me iba a dedicar al psicoanálisis, ¿no? O sea, pensaba, bueno, que sería una buena actividad para mí, que siempre me interesó mucho el psicoanálisis, como convertirme en psicoanalista, ¿no? Y me parece que no voy a ser psicoanalista, por supuesto, porque respeto demasiado la práctica del psicoanálisis como para usurparla, pero me parece que hay algo de eso como... Que se da naturalmente. Sí, por lo menos de esa fantasía que yo tenía, un poco disparatada, que de algún modo hago circular en estos grupos, ¿no? Y la verdad que la paso bien, y yo creo que si yo enseñara a escribir, no la pasaría para nada bien, para nada bien.
Para cerrar, fallar otra vez, ¿te leíste Mi lucha de Carl Ove? ¿En serio lo leíste entero? Hay dos autores sobre los que hablan, hay muchos autores sobre los que habla también bastante de cine, por ejemplo, hay un ejemplo maravilloso de cómo no se puede aplicar la política sanitaria al cine de Lynch o al primer cine de Almodóvar, pero sobre el final toma a Carl Ove y a César Aira y habla bastante sobre ellos, pero en particular dice que son tipos que pueden publicar, desentendieron, digamos, el truco es desentender, incluso prever lo que la crítica puede decir, pero desentenderse totalmente de eso, digamos, no tener que dar ninguna respuesta a las críticas, y que eso les permite, y por eso funcionan como ejemplos de lo que planteas, seguir adelante y publicar. En el caso de ella todo lo publica, y en el caso de Carlos en otro formato, bueno, es lo mismo. ¿A vos en lo personal, lo de la crítica, cómo te ha tocado, digamos, a lo largo de todos estos años? ¿Vos te hiciste la gran Aira? No, yo creo que Aira no es tan insensible a las críticas, digamos. Me parece que la obra de Aira funciona muy en relación con la crítica, con cierta crítica universitaria y sobre todo, quiero decirlo, rosarina. O sea que me parece que no es que Aira estuviera como pendiente del canto de sirenas crítico, pero creo que es una obra que se desarrolló muy en conversación con una práctica crítica muy seria, digamos, muy institucional incluso. Creo que el caso de Aira es pertinente en el librito por esa especie de butad de Aira que consiste en decir yo no corrijo, la famosa fuga hacia adelante de Aira, ¿no? La idea de que cuando Aira en un relato se encuentra con un problema, su solución, entre comillas, no es volver para atrás para ver dónde está el problema, corregirlo y seguir adelante, sino más bien huir hacia adelante, ¿no? Como se da cuenta de que en algún momento del relato hay alguna incongruencia de tipo de trama o temporal o de estilo, etcétera, y en vez de volver para atrás y corregir, lo que hace es como solucionarlo adelante, fuga hacia adelante, explicando el error anterior con una explicación que por supuesto suena mucho más implausible, inverosímil, incongruente que el primer error. Entonces así va encadenando como una especie de reguero de problemas y soluciones que solo, digamos, existen en la medida en que hay esa especie de flecha lanzada hacia adelante. Y Carl Ove para mí era un buen ejemplo, digamos, de lo que podría ser una literatura no corregida, ¿no? Porque Aira finalmente tiene un método, ¿no? Sí. Tiene y cambia mucho. Claro, hay una técnica Aira. En el Carl Ove yo creo que es más difícil, por lo menos en el Carl Ove que yo leí, que es el Mi lucha, que en realidad leí los 5 tomos, me falta el sexto, el más Mi lucha, ¿no? Donde están las 600 páginas sobre Hitler. Pero para mí el libro de Knausgaard es un libro muy interesante para pensar ese tipo de cuestiones, como una especie de literatura realmente postliteraria, ¿no? Como un libro completamente desentendido del problema de la calidad, completamente desentendido del problema de la uniformidad, porque digo, Proust, no sé, son 7 tomos, y sin embargo en Proust hay como un pulso, un estilo, una respiración que son siempre de Proust. En el libro de Knausgaard, digamos, hay tomos que son sublimes, hay tomos que son directamente de una chapucería extraordinaria. En un mismo tomo hay 200 páginas que son geniales, 150 que son horrorosas, impublicables. Y uno dice, ¿cómo es posible que esto exista como objeto literario, ¿no? A mí me parece que eso es algo interesante y para mí, yo siempre asocié el libro de Knausgaard con las series, mucho más que con la literatura, ¿no? Como, me parece que provoca el mismo tipo de adicción. Sí, y que esa adicción no está para nada ligada, digamos, a las propiedades o a la belleza
sino como a otra cosa, ¿no? Como a una cierta como cercanía, no sé bien cómo decirlo, ¿no? Y el hecho de que sabes que después de este va a venir el otro y que después del otro va a venir el otro, como que no te vas a quedar sin, ¿no? Pero me parece que es interesante la idea de, por un lado, una relación con un libro que es de adicción y al mismo tiempo la relación de indiferencia total que ese libro tiene con respecto a la calidad, a la uniformidad, etcétera, a la homogeneidad, a todo aquello que hace de un autor, ¿no? Siendo que Knausgaard es evidentemente un escritor culto, leído, ¿no? Que tiene como ambiciones, sofisticado por momentos, pero bueno, elige un proyecto así, ¿no? Y por eso el final del texto es un poco una discusión sobre esa pregunta, ¿no? ¿Pero es bueno el libro o no es bueno, ¿no? ¿Es buen escritor Knausgaard o no es buen escritor? Bueno, que es un poco lo que se planteaba con Aira hace 30 años, ¿no? Sí. Antes de que Hacer un consenso. antes de que Rosario inventara Aira, Sí. de Aira, digamos, los escritores argentinos, importantes escritores argentinos, decían, pero esto nos están cargando. ¿Qué es esto? Claro, que esto es una novela, ¿no? O sea que incluso Aira, candidato ahora ya eterno como Borges al Nobel, incluso Aira, hoy un escritor completamente unánime, en su momento fue tildado de, esto es ¿Qué es esto? una payasada, Y él ¿no? jugó hacia adelante. Sí, exacto, hizo lo que que tiene que hacer un escritor, claro. Bueno, César Aira y vos son los autores vivos argentinos más importantes, digamos, de alguna manera. Y él de generaciones distintas. Me parece que Aira es más grande. Sí, es más grande. Bastante. Bueno, Pero es una exageración lo que acabas de decir, no me reconozco. bueno, Yo no coincido. importa sí. si vos no No, lo no. querés Lo reconocer. decimos, No, lo decimos muchos, las hay mujeres, muchos. Lo podemos decir. Bueno, muchas gracias, pero no. Hay muchos además, hay muchos escritores, muchos, muchos escritores argentinos sí, vivos. sí, muchísimos. Eso es increíble, eso es De una los más cosa. importantes, claro. Que están- No, digo, muy buenas, sí. Sí, pero digo, porque Aira, de alguna manera, bueno, en su momento, no sé si rivalizar es la palabra, pero bueno, vos hablabas de crítica negativa de pares, qué sé yo, en algún momento se disputaban dos formas, dos sistemas literarios, Biblia, que vos reconociste como tu maestro, como tu lector ideal, Saer, tu ídolo natural, y ahí está César Aira. Digo, no porque vos tengas que disputar nada con César Aira, pero ¿qué es lo que se disputa hoy en el campo literario de la literatura argentina en el presente? Porque es un poco pretenciosa la pregunta, pero ¿vos qué pensás, digamos, en ese campo de fuerzas? ¿Sigue existiendo esas tensiones que hubo, qué sé yo, por lo menos hace 15 años atrás? A ver. No sé si soy el más indicado para contestar eso ahora, sobre todo que vivo desde hace casi 4 años en otro lugar, lejos, bastante lejos, y en un lugar que está bastante acolchado en ese sentido. Digo, no vivo en España, vivo en Berlín. O sea que estoy como muy amurallado, digamos. Entonces, no, la verdad que no participo de esa especie de actualidad del campo literario de la que hay que participar para tener alguna idea sobre puestos, relaciones entre puestos, relaciones de fuerzas, tensiones. Yo tengo la impresión de que la idea de una tensión como fuerza que mueve o que activa un campo literario es un valor que ya medio que dejó de funcionar hace muchos años, creo, en el sentido en que uno podría pensar, bueno, vos decías Aira y Piglia, pero creo que ya ni siquiera, pero digo, cuando uno podría pensar en Boedo, Florida, ¿no? Ese tipo de cosas como grandes ejes o grandes... ¿Era productivo eso? Sí, bueno, era productivo en relación con ese estado de cosas, con esa sociedad, con esa relación entre la sociedad y el campo de la cultura. Me parece que ahora, me parece que no es que no sea productivo, yo creo que sería productivo, que la tensión siempre es
productiva, pero me da la impresión de que la naturaleza totalmente fragmentaria de eso que llamás campo literario y el hecho de que efectivamente hay una especie de multiplicación exponencial de escritores, escritoras, o sea, quiero decir, cuando yo publiqué El pudor del pornógrafo en el 84, 85, había, no sé, si querías publicar en Argentina había 4 editoriales, ¿entendés? Y eran 4 editoriales grandes, que rara vez publicaban gente joven. Ahora hay millones de editoriales, y así como hay millones de editoriales, hay millones de escritores. Y eso es algo muy, digo, cuantitativamente, eso produce un salto muy fenomenal en el modo en que funciona el campo. Yo ni siquiera hablaría ya de campo, me parece que es todo más como corpuscular, ¿entendés? Como molecular. Y creo que al mismo tiempo me parece que la literatura como tal perdió poder, perdió fuerza, perdió influencia como lugar donde estallan o se plantean problemas que después repercuten en la sociedad. Me parece que en la literatura hay quilombo, o sea, hay tensión, hay polémica, etc., cuando la literatura se hace eco de algo que sucede fuera de ella. Al revés. Sí, un poco al revés, que creo que es un poco también natural, en el sentido de que lo que, no sé, hace 30 años se llamaba la autonomía de la literatura o del campo, de la cultura, etc., esa noción de autonomía es una noción que caducó por completo, o sea, ya no existe ¿En qué eso. sentido esa autonomía? Y que no, o sea, la literatura no existe ya como tal, sino en relación con, o sea, siempre existió en relación con... Pública, porque es como que yo pensaba, por ejemplo, vos das una nota hablando de literatura y vas a tener muchas menos lecturas de esa nota que si hablas sobre el lenguaje inclusivo, como una vez que hice una nota diseñada, Sí, sí. Sí, es ¿no un poco... se subordinó un Sí, poco? sí, del mismo modo que cuando un escritor va a una editorial con un proyecto, lo primero que van a pedir o a esperar en esa editorial de ese proyecto es que el autor o la autora de ese proyecto tengan algún tipo de acontecimiento biográfico personal que de algún modo se comunique a través de ese proyecto y que de algún modo lo sostenga. O sea que también en ese sentido la literatura perdió peso, ¿no? O sea, importa cada vez menos qué clase de objeto es el que tiene un editor en la mesa, importa más bien qué tipo de acontecimiento se puede crear a partir de ese proyecto en función de ese acontecimiento personal de la vida del autor o la autora, la relación de ese acontecimiento personal con la agenda, etc. Y con eso digo la agenda que sabemos, que conocemos, ¿no? Que es una agenda incluso que políticamente es una agenda progresista, emancipadora, etcétera, etcétera. Pero digo, en términos de Sí, es prescriptivo. cuál es el criterio de edición, cuál es el criterio de quiero publicar esto, no me interesa esto. ¿Qué necesitamos? ¿Qué quieren leer las personas? Todos esos razonamientos totalmente discutibles que afloran cuando alguien lleva un proyecto a una editorial, son preguntas que tienen que ver no tanto con lo que se escribe o cómo se lo escribe, sino más bien con quién sos, qué tenés para vender, en qué tu vida personal puede pegar, cómo podés repercutir, digo, y también con toda esta nueva mitología, esta neomitología, se filtran textos geniales, ¿eh? O sea, digo, hay personas que reúnen todas esas condiciones y además escriben textos muy buenos, ¿entendés? Claro, de alguna manera esa oferta está totalmente, no sé si totalmente, pero es el mercado la que la prefigura de alguna manera. Hay como un decálogo de una forma de hacer literatura a través de una especie de demanda que hace el mercado. Digamos, bueno, ahí sí nos podemos meter en la literatura frente al mercado y el mercado para hablar de, por ejemplo, lo que decías recién del progresismo, porque cuando vos escribiste la trilogía, no sé si era un tema no era un tema de agenda cuestionar en todo caso,
o que la literatura fuera permeable a la política, pero no sé si había una demanda. Yo tengo mi memoria emotiva de cuando leí Historia del Llanto, me acuerdo que se estudié, por supuesto, pero me acuerdo que me había impresionado un poco la parodia que habías hecho de Piero, sin nombrar, y de una canción, qué sé yo, es un track del cancionero popular. Digamos, en ese momento, en el año 2010, había una efervescencia militante, había un montón de consignas que abrazábamos y que ahora nos parecen una boludez, no sé si nos parecen una boludez, pero bueno, estábamos en otra. Y en ese momento eso era parte de un consenso político que se había logrado, por lo menos desde la vuelta de la democracia se había reforzado muchísimo a partir del 2003, ¿no? Que asume Néstor Kirchner en adelante, y que, bueno, se vuelve a hablar de los 70, se vuelve a hablar del sujeto revolucionario de los 70, pero lavado. Y vos hiciste ahí como, claro, sin violencia, sin ser violento, sujeto bello, un estereotipo, digamos, que ahí me parece que vos hiciste ese juego, esa operación con un cándido como puede ser Piero, que bueno. Sí, yo creo que a mí me interesó mucho eso que acabas de decir, como que en 2010, 40 años después, habláramos otra vez de los 70. Decía, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo es posible y que se dé ese retorno como por sentado, como una cosa como, ¿sí? Como, ¿no? Y en ese momento yo pensé, bueno, efectivamente por ahí es cierto que la Argentina no salió todavía de los 70, que nunca salió, pero que todo forma parte de los 70, que los 90 también, que Menem también, digamos, que todo formaba parte de los 70, como que los 70 era un poco esa especie de maelstrom dentro del cual seguíamos arremolinados, pero mis ganas, digamos, al meterme a escribir esos 3 libros, no era criticar los 70, sino más bien como escribir una especie de historia íntima de los años 70. Porque los años 70, por supuesto, son probablemente los años más ultra trabajados, escritos, pensados, reflexionados de la historia contemporánea argentina, ¿no? Por la crónica, la historiografía, también la ficción. O sea, no hacía falta otro libro sobre los años 70. Pero para mí había algo que a mí me interesaba hacer, además, porque yo me considero un hijo de los años 70. O sea, tenía 11 años en el año 70 y tenía 20 en el 80, o sea que son los 10 años de mi formación absoluta, o sea, todo lo que soy y lo que no soy, medio se lo debo a eso. Entonces me interesaba mucho como volver a una especie de memoria medio alucinatoria que yo tenía en relación con los años 70, que fueron años que yo viví muy intensamente y a la vez como muy de afuera. No fui militante, no tuve, digamos, no viví la represión de una manera cercana, y a la vez fui una persona extremadamente consciente de todo lo que pasaba y era como un consumidor compulsivo, por lo menos hasta 1975-76, de toda la prensa que había en el campo de la izquierda más o menos radicalizada, digamos, no solo Montonero, sino también ERP, etcétera, etcétera. O sea, todo me interesaba, todo. Creo que mi máximo aporte militante fue como contribuir con dinero mensual para el periódico Prensa Obrera, del PO, digamos. Pero al mismo tiempo era como una especie de groupie de la izquierda radical. Entonces, para mí lo que me interesaba en el proyecto era como
pensar esa relación, o sea, que me metía a mí adentro completamente del problema, ¿entendés? No era, ay, los años 70 ya, yo acá, a ver, ¿qué es esta ridiculez de volver a hablar de los 70, 40 años? No, no, es... Y yo acá adentro, ¿qué pito toco, digamos? Porque a mí me interpela esta situación. Y la situación, la escena de Piero, que para mí es una escena muy... que yo no la veo como una parodia de Piero, porque yo más bien lo que cuento ahí es cómo ese personaje que tiene, no sé, 21, 22, cuando Piero vuelve al país y hace medio clandestino, no tanto, no, 21 no, sí, es 79, 80 que viene, es como ese personaje que tiene casi 20 años, en su momento fue como fan de Piero. ¿Qué pasa cuando él, en plena dictadura, va al recital de Piero y escucha las mismas canciones que al tipo lo hicieron exiliarse en España? Y ahí descubre como, yo diría, como una especie de horror casi estético, ¿no? Dice como, no puede creer lo horribles que son las canciones de Piero. Claro, yo no pude escuchar nunca más esa Horrendas. canción de Puebla. Ah, mirá. Pero al mismo tiempo que siente eso cuando escucha la canción, se da cuenta de que eso horrible, de que eso que detesta, ya medio le corre por las venas. Ahí va. Bueno, Y ese es el momento para mí interesante, que es otra vez, no es el personaje que se burla de Piero, manso y tranquilo, no es eso. Piero lo constituye. Sí, que él tiene el manso y tranquilo en las venas, que está hecho de esa porquería. Entonces, para mí la pregunta es más general todavía y más profunda, si crees, que es, ¿cómo hace uno para estar hecho de porquerías y escribir una página buena, ser más o menos buena onda, buena persona, ser un artista genial? No sé, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa composición del artista y del arte también, ¿no? Eso para mí es lo interesante. bueno, en la charla que tuviste con Nancy, que está reproducida acá en el libro, decís un poco eso, que dijiste, soy un pobre progre, que somos progres, digamos, podemos reconocernos, clase media, organizados, etc. Y que relegamos y puteamos al progresismo como si fuera como lo que es nuestra segunda patria, y pusiste el ejemplo de tu viejo puteando a Neustadt en la televisión, y no había nada que gozara más tu padre que ver a Neustadt Sí. de él. Sí, bueno, por ahí es, o sea, ser progresista es eso, es estar siempre como en disidencia con tu propio progresismo, y en ese sentido me parece lo mejor, eso sería casi lo mejor del progresismo. Creo que la inquietud, digamos, de ser progresista es cuando uno ve, digamos, cómo ese discurso progresista puede convertirse en una nueva represión, en una nueva inhibición, en una política cancelatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el giro, creo, complejo, un poco terrorífico del que creo que da fe el libro que hizo Nancy, ¿no? Me parece como, ¿qué pasa cuando las causas nobles, justas, libres, empiezan a funcionar como doxas o sentidos comunes que empiezan a intervenir de una manera sí, fascista, ¿no? En el mundo de lo decible, en el mundo de lo mostrable, en el mundo de lo pensable, ¿no? Me parece que ahí es, y de eso también hay que medio hacerse cargo en el sentido de, bueno, hay algo que está funcionando mal, ¿no? En la dinámica de este pensamiento. Bueno, hace poco hubo un episodio de un caso de censura a una escritora colombiana, no sé si... Sí. No, lo que decía es que el movimiento, la reacción a eso, es ahora ser progre es ser un boludo, o ser facho o ser un boludo. Hay un nivel de confusión bastante grande en ese sentido. Y a mí lo que me llama la atención es que quienes siempre abrazamos o levantamos banderas progresistas, si se quiere, ahora estemos como bochornados y estemos renegando de eso. Es un ejercicio crítico que vos decís que se hizo siempre. Y ahora
eso está un poco en crisis, digamos. O nos ponemos hiperconservadores. No, claro, claro, no, ese es el problema, sí, tenés razón. Pero digo, es lo mismo que cuando decís, no tenés que renegar de la categoría comunista. No tenés que dejar de decir soy comunista porque Stalin haya matado a 30 millones de personas. No, no, o sea, disputá el comunismo con los estalinistas. O sea, que es un poco como la larga historia de la izquierda, como una larga historia de disputas por ciertas ideas, ¿no? En términos políticos, concretos, quiero decir, de administración de sociedades, y en términos también teóricos, ¿no? O sea, la historia de la izquierda, no sé, desde Marx hasta ahora, es la historia de grupos, pensamientos, fuerzas que se disputan ciertos conceptos, ciertos valores, ciertas hipótesis. Entonces me parece que no hay que decir, no, no, yo ya no soy más progresista, ahora soy, no sé, Houellebecq, soy anarquista de derecha, no sé. No, me parece que, o sea, si sos progresista, realmente lo que te interesa es ver qué sos, ver qué sos. Y si eso que sos o es el campo en el que nadás o esa facción, digamos, en la que te reconoces, empieza a producir discursos, efectos, valores que no te gustan, esa es la pelea que hay que dar, digamos, sin dejarle el progresismo a los que bajan cuadros de museos, ¿no? Editoriales que le retiran el contrato a escritoras, o no sé qué. Digo, me parece que es muy torpe hacer eso también, porque además es cierto que no hay otro campo. ¿Dónde vamos a ir a parar? Claro. O sea, ahora, ¿dónde vamos a ir a parar? Me parece que el progresismo es un poco una especie de magma, ¿no? que tiene todos los problemas de los magmas, ¿no? Que es, hoy todo puede ser, ¿no? No hay fronteras, no hay límites, todo es como promiscuo y a la vez, o sea, tiene el interés de que dentro de eso se pueden como constituir ideas, valores o luchas, pero me parece que es un terreno de batalla, no es para retirarse, no. Qué sé yo, yo no me voy a poner paranoica ni me voy a mandar la parte, pero por ahí uno ahora tiene la costumbre de pedir disculpas para hacer un chiste, para hacer cualquier cosa por las dudas sin ofender a nadie, para no ofender a nadie, para quedar más o menos ecuánime y ser políticamente correcto, bastante remanida también la concepción. Pero, digo, ¿cómo funciona? Vos sos un escritor consagrado y funcionará de un modo, pero en chicos que están empezando a escribir, por ejemplo, ¿ves que eso opera así como una especie de super yo que los está inhibiendo o los está condicionando a expresarse de una u otra manera? Sí, se ve mucho, pero no es un super yo, porque el super yo es una instancia contra la cual uno se pelea. No quieres tener super yo, no quiero que... En cambio ahora, el super yo es lo que uno desea. Claro. Ese es el problema, esa es la trampa siniestra porque el super yo es el fascismo, digamos. El fascismo te dice, no tenés que hablar mal de, no sé, de Hitler. Entonces vos te peleás con eso y decís, voy a hablar mal de Hitler. Ahora sí, claro, ahora no voy a decir la palabra negro, pero está bien que yo no diga la palabra negro, pero quiero decir la palabra negro, pero no la quiero decir en el mal sentido. Digo, pero ¿hay un buen sentido de la palabra negro o siempre es mal sentido? Entonces, pero ese es casi como un ideal. Entonces el problema es que el super yo y el ideal es lo mismo ahora. Y ahí es para mí, ¿cómo desarticulás esa aleación? Es muy complicado eso, porque, por ejemplo, hay un boom total, por supuesto, de las escrituras del yo, ¿no? O sea, el 80% de los proyectos que a mí me toca compartir en los grupos son textos de alguien que quiere decir yo de alguna manera, ¿no? Y quiere contar algo que le pasó, o una experiencia de su vida, o algo que le pasó a alguien que conoce, etc. Entonces,
inmediatamente se plantean esos problemas. Bueno, hay un personaje gay, o hay un personaje discapacitado, o hay alguien que representa algún tipo de población o de minoría, etc. Y entonces ahí empiezan como los temblores, o sea, las personas tiemblan, escriben temblando. Es como, o sea, es muy impresionante. Querés escribir y escribís temblando. No de excitación o de goce o de terror, sino de paranoia. De paranoia. O sea, estaré siendo justo en la representación de este personaje. No estaré embelleciendo demasiado esta escena en la que este personaje maltrata a este otro personaje. ¿Entendés? Hay como una especie de escrúpulo. O sea, bueno, que es exactamente el problema del fascismo, digamos, progresista, que es que sos tu policía, sos vos tu policía. Y eso es una cosa, a mí me parece medio espeluznante. O sea, el axioma en los talleres es, o sea, lo que escribís está en el papel, no necesariamente es lo que vos pensás. Si lo escribís, casi es que vos no lo pensás. ¿Tenés que aclararlo? No, sí, por supuesto, o sea, no hay, o sea, es como la distinción básica de la teoría literaria, digamos, personaje no es el sujeto del enunciado, no es el sujeto de la enunciación, etcétera, etcétera. Eso es algo que el estado de cosas social, digamos, y creo que medio planetario, liquidó esa distinción, o sea que para imponerla de nuevo, por lo menos para tenerla en consideración, hay que enseñarla de cero, a personas que tienen 25, 30, 35 años, súper cultivadas, académicos, periodistas, escritores, gente copada, pero que ahí hay como una especie de punto ciego total. Punto ciego total que aparece cuando dicen, bueno, sí, pero, no sé, alguno de los cancelados, ya no sé, pero Sanín dijo, dice cosas horribles contra las trans, entonces tenemos que leer a Sanín. O sea, lee a Sanín si querés leer a Sanín, pero no pongas su declaración sobre el... Y ahora es así. Entonces, eso para mí es un poco espeluznante porque, digamos, obviamente es difícil escribir bien en el sentido, escribir algo potente. ¿Querés empezar a escribir, tenés ganas de escribir y ya escribís con eso en la cabeza? Vos igual No veo cómo vas a poder lo escribir. liberás de la carga esa de entrada. Digamos. Bueno, trato de, pero es algo que es muy difícil. Es muy difícil. ¿Hay alguna relación entre esta tendencia mayoritaria a escribir en primera persona o en la literatura del yo, con esta paranoia, con esta necesidad de hablar en primera persona acerca de lo que se piensa del mundo? Me parece, digamos, que sí, que efectivamente la hipertrofia del yo, la imposición generalizada del yo como eje de cualquier discusión, de cualquier arte, de cualquier acontecimiento, complica mucho las cosas, o más bien es solidaria de esta, de esta especie de imaginario, ya a esta altura un poco ridículo, donde todo es fuente de temor, ¿no? Yo creo que el problema básico es ese, la imposición de un régimen de temor en todo sentido, en la conversación, en la creación, en la producción, en la lectura. Me parece que... Y eso es algo que ningún pensamiento progresista, ni el más choto pensamiento progresista jamás hubiera admitido, que el temor sea como la causa de las cosas, ¿viste? Eso para mí es el terror, realmente. O sea, no soy pesimista, no creo que se haya acabado nada, pero si hay algo que me preocupa de esta situación en particular es eso, ¿no? Es ese temblor que veo en gente joven que quiere escribir y no es que no sabe
cómo escribir, es que no sabe cómo poner su escritura a la altura de la exigencia de este nuevo dogma político que los comprometa en términos personales, porque ni siquiera se pueden pelear con ese dogma político como un dogma político externo, partidario, ideológico, no, son ellos, es el yo de ellos, es cuán culpables van a ser ellos si ellos, en tanto que ellos, dicen algo feo de tal personaje o de tal minoría o de tal... Eso para mí es como muy complicado. Es como una economía, ¿no? Porque estaba pensando en ser tu propio policía, ser tu propio promotor. La otra vez hablábamos de que vos tenés que difundir tu trabajo con redes sociales o, digamos, ya la figura del tipo que hacía prensa y qué sé yo, tiende a desaparecer y es el autor el que tiene que promocionar su vida, su obra y además ser su propio policía. Todo tiende a, ¿no? Es una cosa que me acaba de ocurrir, pero es bastante económico para el poder, digamos, porque el censor ya ni siquiera lo administra el Estado, ¿viste? Pasó a ser intrínseco, es una cosa, y lo mismo con el promotor. Vos redes nunca. ¿Cuándo te sacas una cuenta? No, yo tengo una cuenta en Instagram donde pongo cosas. Hace un tiempo me tentó participar de veían películas y las discutían, y yo conocía a personas ahí, integrantes del grupo, que me parecían súper interesantes y todo, y medio dije, che, me gustaría participar. No sabía lo que eran los grupos de WhatsApp todavía. Creo que ese fue mi bautismo. Y me di cuenta muy rápidamente, uno, que no importaba cuán inteligentes o interesantes fueran las personas individualmente en el grupo, los integrantes del grupo, que la lógica del chat, del grupo, era totalmente invencible y se imponía sobre todos, e imponía muy rápidamente sobre cualquier tema, cualquiera, el más bajo y el más elevado, esa lógica demente de la injuria, de la brutalidad, del sadismo, Y después que yo, ni viviendo 3 vidas, iba a poder seguir los hilos de ese chat, ¿no? Entonces yo me despertaba a la noche, como era un grupo como con gente que vivía en países diferentes, todo el tiempo entraban como pa, y yo cuando quería intervenir, yo veía que ya estaban como 2 años adelantados. Entonces decía, bueno, tengo que esperar, tengo que recuperar, leo. Cuando quería intervenir, otros 2 años. Entonces un día mandé una carta de renuncia. Dije, no sé si esto se estila así, si este es el protocolo, desconozco por completo, pero nunca voy a poder seguirles el ritmo, nunca. Así que renuncio elegantemente a este grupo, espero que no hablen mal de mí cuando me echen. Inmediatamente, pero no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en las redes? No. Hoy no van a, tenemos que cerrar, no van a hablar mal de Alan ni bien cruce esta puerta, por favor. No, pueden hablar, pero no en redes. Pueden en el bar, en la calle, en la plaza. En los baños. Sí, no. Bueno, gracias por venir, gracias a ustedes. Bueno, vamos a estar. Gracias. Nancy, sí, súper. Gracias, Eugenia. Sí, buenísimo. A Goebbels, todo completito. Entonces el tipo se plantea eso, dice, yo hubiese leído Domingo. este libro, si sabía antes que el tipo era nazi, digamos, y termina haciendo una pregunta muy linda que es, ¿qué hacemos con las grandes obras escritas por las plumas infames? Y sí, ¿qué vas a hacer? Leerla, claro. Bueno, saludos. Gracias.